Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Damos inicio el día de hoy a nuestro programa. Tenemos estas fotografías de fondo en nuestra pantalla de ese lugar hermoso, muy interesante, lleno de historia en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, que es la zona de los melones. No dejen de visitar Texcoco con todo este bagaje cultural, todo este bagaje histórico, arqueológico, antropológico que posee. Repito, la zona de los melones en Texcoco, en el mismo centro de la ciudad de Texcoco, un pueblo con gran tradición histórica. En nuestras anteriores sesiones acerca del Maximato, hemos dado un largo espacio, un amplio espacio al crimen en contra de Álvaro Obregón, cometido por un cristiano, por un católico fanático, en medio de la guerra cristera. Ahora vamos a hacer algunas referencias a diversas publicaciones posteriores, como las aparecidas en la revista Proceso, que nos hablan de todo este fenómeno religioso, no solo en México, sino en nuestra América. Paralelamente a la involución revolucionaria del régimen gubernamental mexicano, se desarrollaba dentro de la ideología católico-cristiana una corriente de pensamiento más cercana a los principios populares de la izquierda, la teología de la liberación. Pablo González Casanova formulaba en la revista Proceso un análisis de esta tendencia ideológica en el seno de la Iglesia Católica. Comienza su artículo citando al teólogo Dussel, quien decía que a Cristo no le pusieron la corona de espinas y lo crucificaron por ser Dios, sino por enemigo de los romanos. Los teólogos de la liberación descubren que lo político es el lugar del encuentro con Dios. Su gran lucha no consiste en desacralizar a la religión, sino a la política. No tocan lo sagrado, la fe ni el dogma, porque el hecho político no exige fe ni dogmas. Los teólogos de la liberación pasan de una pastoral de mediación a una pastoral de compromiso. Se comprometen con los oprimidos y dejan a un lado la postura mediadora entre opresores y oprimidos. La teología descubre la dialéctica del mundo como un hecho político. Recupera el sentido en que la fe puede ser usada y es usada por la política y por razones políticas. Refuerza su fe con un compromiso político con los pobres y refuerza la política de los pobres con la fe. Ve la realidad teológica como realidad concreta, sujeta a los vaivenes políticos, usada por las fuerzas políticas. La participación en el proceso de liberación es considerada como un locus obligatorio y privilegiado de la vida y de la reflexión cristiana. Si la teología puede ser usada por una política de la opresión, también puede haber una teología de la liberación, en que política y fe son considerablemente más coherentes, en que la política sirve a la fe y no se sirve de esta. Decía Enrique González Casanova. La teología de la liberación contempla la liberación de América Latina. Pablo González Casanova. La teología de la liberación contempla la liberación de América Latina del dominio económico de las grandes potencias
y el combate a sus aliados nacionales. Lucha por el socialismo, porque el hombre esté libre de servidumbre. Los teólogos de la liberación advierten que una situación injusta no ocurre por casualidad. Buscan tras ella la responsabilidad humana. Condenan el sistema existente al que la propia Iglesia pertenece. Mientras en las anteriores revoluciones el cristianismo era una de las ideologías de las que el pueblo trataba de liberarse, ahora es reconocido como un factor decisivo de liberación. Si las clases dominantes hacen de la religión el opio del pueblo, los revolucionarios reclaman su carácter libertador. La resurrección es la revolución. El atrio es también ágora. Se descubre el marxismo desde la religión y la revolución desde el amor. Ya no puede disasociarse la lucha de liberación de los oprimidos. El amor es subversivo, decía Pablo González Casanova en la revista Proceso. En esta misma publicación, Proceso, encontramos el artículo intitulado El Código Federal Electoral, persecución legal. Alamilla dice que la beatificación del padre Pro no revivirá viejas heridas, escrito por el periodista Rodrigo Vera. Por obra y gracia del general Plutarco Elías Calles, México tendrá a partir del 25 de septiembre próximo su segundo santo. Rodrigo Vera, en su nota para la revista Proceso, sostiene que después de 71 años de su fusilamiento, el padre Pro era el símbolo histórico del enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia. Miguel Agustín Pro fue acusado falsamente del atentado de Chapultepec en contra de Obregón y fusilado sin previo juicio por órdenes de don Plutarco el 23 de noviembre de 1927. La beatificación fue decidida el 1 de julio de 1986 y su oficialización se había pospuesto sin que hubiera claridad en las razones para el alargamiento del proceso. Aunque había dos versiones, la política y la eclesiástica. En la primera se sospechaba que el gobierno mexicano solicitó que la beatificación no se efectuara el 15 de septiembre de 1987 por razones de que se vivía un momento de campaña electoral y de destape. Además de lo que representa esa fecha para los mexicanos. Sin embargo, la Iglesia afirmaba que la posposición tuvo por objeto hacer de la beatificación de Pro un acto individual, evitando la coincidencia con la beatificación de 80 mártires ingleses. Tal afirmación, el obispo Genaro Alamilla, vocero del episcopado, y los jesuitas José Macías, autor de La verdadera imagen de la Madre Conchita, mismos que agregaron que fue el propio Juan Pablo II, quien, tal afirmaban ellos, quien recomendó el aplazamiento. Pero Ignacio Soto Sobreira, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y Genealógicas, consideró que la decisión obedeció a la necesidad de que la Iglesia esperara que pasaran las elecciones de julio, ya que una de las cosas que se probaron en el proceso eclesiástico es que Plutarco Elías Calles fue un asesino. Plutarco Elías Calles es el creador del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Recordemos que Calles es el creador de ese partido. No se nos puede olvidar. El semanario Proceso afirmaba que en marzo de 1987
el presidente Miguel de la Madrid, pidió al representante de los obispos, Sergio Obeso Rivera, tal posposición, porque los priistas podían considerar la beatificación como una provocación de la Iglesia. Sin embargo, Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, propugnador del derecho a voto para los sacerdotes, señalaba que la fecha del 15 de septiembre tenía un significado político que conllevaba el intento de utilizar al padre Pro para remarcar el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Alamilla y Macías afirmaron que el martirio de Pro no respondió a motivos políticos sino religiosos, debido al aberrante odio del gobierno a la fe. Señalaban que la situación había mejorado, pero la existencia de las leyes antirreligiosas era una espada de Damocles que pendía sobre la Iglesia. Pero confiaban en la prudencia gubernamental que mide bien su terreno y sabe hasta dónde aventurarse. El jesuita Enrique Cárdenas dijo que la beatificación de Pro se llevó 2 procesos, uno en 1935 a 1937, diocesano, y el apostólico de 1952 a 1954. Y pues este artículo de la revista Proceso continúa hablando precisamente de la beatificación en 1987 del padre Pro, mandado a asesinar por Calles. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.